Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a nuestro video tutorial. Mi nombre es David Alain y junto a mi compañero Abraham les vamos a presentar un tema muy interesante que es cómo funciona la graficación en la web. Enfocándonos específicamente en dos tecnologías ya conocidas, que son el JavaScript, interactuando directamente con Canvas, y el SVG. Pues muy bien, el objetivo principal de este video pues es mostrarle cómo podemos llevar todos esos conceptos de dibujo, geometría y coordenadas directamente desde un navegador web. Lo más genial de todo esto es de que tanto en Canvas como en SVG son las dos formas principales y nativas que existen hoy en día para renderizar gráficos en la web. ¿Qué significa que sean nativas? Pues que podemos crear desde formas muy básicas hasta animaciones complejas y completas desde cero, sin la necesidad de instalar plugins erróneos, sin depender de librerías externas que a veces solo hacen que nuestros proyectos se vuelvan más pesados y sea más difícil de compilar. Todo lo que les vamos a explicar corre directamente desde cualquier navegador moderno. Pues bien, para entender mejor cómo funciona, piensen en Canvas literalmente como un lienzo en blanco, como una hoja, pero en este caso digital. Aquí todo lo que vemos dibujado en pantalla se hace a puro código utilizando JavaScript. Nosotros somos los encargados de calcular absolutamente toda mano, desde las posiciones exactas, los colores y toda la matemática que hay detrás para lograr esas animaciones. Para quienes ya han programado aplicaciones de escritorio, esto es prácticamente el equivalente web de trabajar con librerías como el famoso Graphic 2D en Java, en donde le damos instrucciones precisas a la computadora para que vaya pintando píxel por píxel. Por otro lado, tenemos el SVG. Su enfoque es totalmente distinto porque funciona como un lenguaje de etiquetas. Su enfoque es muy parecido como cuando armamos la estructura básica de una página web, construida totalmente con HTML. En lugar de darle órdenes matemáticas de cómo pintar cada puntito en la pantalla, aquí simplemente describimos las figuras como texto. Le decimos al navegador las medidas o el color que queremos. Y el navegador ya hace todo el trabajo pesado de interpretarlo y mostrarlo visualmente. La diferencia fundamental entre ambas opciones y lo que me parece más importante destacar es que Canvas dibuja utilizando píxeles, mientras que el SVG trabaja de forma puramente vectorial. En la práctica eso significa que si tomamos una figura hecha en SVG y le hacemos mucho zoom a la pantalla, la abrimos en una pantalla gigante incluso, se va a escalar de forma automática. Y al estar construido con vectores y no con píxeles fijos, la imagen mantiene una calidad perfecta y nunca se va a pixelear ni a ver borrosa. Okay. Ahora bien, para empezar a trabajar y darle vida a nuestro canvas de nuestro proyecto, necesitamos principalmente dos cosas fundamentales. El primero es que ocupamos declarar la etiqueta HTML, llamada canvas, como lo pueden observar. También pueden imaginar esa etiqueta como el marco o la zona segura que reservamos dentro de nuestra página web. Básicamente le estamos diciendo al navegador, aquí adentro es donde voy a trabajar, este es mi espacio de trabajo. Sin embargo, esa etiqueta por sí sola no la hace magia. Aquí es donde entra la segunda parte. Y nos pasamos del lado de JavaScript. Para poder pintar sobre ese espacio, nosotros necesitamos obtener lo que llamamos el contexto 2D. Y para eso lo logramos utilizando la función llamada getContext, como lo observan. Al ejecutar esto, guardamos ese contexto en una variable, que por convicción solamente llamaremos al CTX. Lo llamaremos CTX. A mí me gusta explicar sobre esto CTX, o sea, esta variable, de esta forma muy visual. A partir de ese momento, cualquier cosa que queramos hacer o trazar en nuestra pantalla, se tiene que hacer a través de ese pincel. Si queremos rellenar un rectángulo, usamos la función fillRect. Si queremos hacer un círculo, usamos arc. O si queremos iniciar una figura personalizada, usamos BeginPath. Todas y cada una de estas instrucciones se mandan a llamar sobre el objeto CTX. Y si lo analizamos un poco,
Es exactamente la misma lógica y el mismo concepto que aplicábamos al instanciar el objeto Graphic 2D en Java, solo que ahora estamos utilizando JavaScript. Ahora bien, aunque nuestras figuras no se queden estáticas realmente, tengan movimiento, necesitamos construir un motor de animación. En Canvas este motor lo logramos utilizando la función Request Animation Frames. Si en proyectos anteriores intentaron hacer animaciones en Java usando la clase timer o pausando hilos, esto se les va a sonar muy parecido a lo que ya hemos trabajado. La gran ventaja aquí es que Request Animation Frames es nativa del navegador, lo que significa que se sincroniza automáticamente con la tasa de refresco de nuestra pantalla. Eso nos garantiza a nosotros una animación super fluida, corriendo a 60 fotogramas por segundo incluso, sin trabarse ni saturar la memoria. Si se fijan en la estructura que armamos, creamos una función principal en la que lo llamamos animar. ¿Lo observan? Y su trabajo es ejecutar un ciclo de 4 pasos muy específicos en cada fotograma. El primer paso de ellas es, créame, que es una de las más importantes. Es usar la instrucción clear rec. Lo que hacemos aquí es borrar por completo todo lienzo, el que creamos. Si no limpiáramos el canvas antes de volver a dibujar, las figuras nuevas se encimarían sobre las viejas y veríamos una especie de rastro visual. Así como la pantalla se mantiene manchado. Una vez que el lienzo está totalmente limpio, el segundo paso es mandar a llamar todas las funciones de dibujo en orden. Primero el fondo, luego el rectángulo, después el círculo y el polígono. Y ya el tercer paso pues ya sería incrementar nuestras variables de animación, como los contadores que llamamos tics o ángulos. Al aumentar estos valores, nosotros logramos las fórmulas matemáticas calculen una posición ligeramente distinta para cualquier fotograma. Y finalmente, el cuarto paso es que esta misma función se manda a llamar a sí misma. Al final del bloque utilizamos un nuevo Request Animation Frames. Esto genera una recursividad creando un bloque infinito. Repite todo el proceso de limpiar, redibujar y actualizar unas 60 veces por segundo para darle una ilusión de movimiento continuo y fluido. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis para recalcar la importancia de esta instrucción clearRig que acabamos de mencionar en el ciclo. A veces cuando empezamos a programar animaciones desde cero, se nos olvida que el lienzo de Canvas no se limpia por sí solo. Si nos llegáramos a omitir esta pequeña línea de código, lo que pasaría es que en el navegador seguiría dibujando la nueva posición de nuestras figuras justo encima de donde estaban hace apenas unos segundos. El resultado visual sería como si las figuras se estuvieran dejando una estela infinita de pintura, como una sombra o un manchado en toda la pantalla donde va pasando. Por eso, decirle al programa borra absolutamente todo lienzo antes de volver a trazar los gráficos es lo que realmente nos da la ilusión de que el objeto se está desplazando limpio en un lugar u otro, de un lugar a otro. Y no simplemente clonándose encima de sí mismo, como un bucle. Y para que todo este proceso sea eficiente, entra en juego la magia del Request Animation Frames. El navegador va a intentar ejecutar ese ciclo de limpieza y dibujando unas 60 veces por segundo, sincronizándose perfectamente con la frecuencia del refresco del monitor. Pero lo más genial de utilizar este método nativo es su optimización. Sí, por ejemplo, el usuario minimiza la pestaña del navegador o se cambia a otra ventana, ¿no? Como solemos hacerlo. Y la animación se pausa automáticamente. Y esto nos garantiza tener un movimiento super fluido cuando la página está visible, pero sin consumir memoria RAM o gastar recursos del procesador de forma innecesaria cuando está en segundo plano. Para demostrar esto en la práctica, sí comentaremos la línea de clearRig en nuestro código. El resultado es inmediato. Al no limpiar el lienzo en cada ciclo, cada figura nueva se dibuja exactamente sobre la posición del fotograma anterior,
Como resultado, en cuestión de segundos, la pantalla se queda completamente saturada con los rastros del movimiento, como ciclos. Con esta pequeña prueba comprobamos que esa sola línea de código es indispensable. Es la responsable que borra el historial visual en cada fotograma y es lo que realmente nos permite crear la ilusión de un movimiento limpio y continuo. Bien, pasando a la creación de las figuras, la lógica que aplicamos en Canvas sigue exactamente el mismo patrón que ya conocemos de Java. Siempre que vamos a modificar o mover una figura, comenzamos llamando a la función ctx.shape. Esta instrucción es clave porque guarda todo el estado actual del contexto antes de aplicar cualquier cambio. Después de esto, aplicamos nuestra transformación geométrica, dibujamos la figura y finalmente usamos el ctx.restore para devolver el lienzo a su estado original. Es muy importante seguir este orden, ya que si no se restaura el contexto, la traslación afectaría por error a todas las figuras que dibujemos después. Para este caso específico de traslación, utilizaremos el método ctx_translate. Acá nosotros el desplazamiento continuo de los ejes X y Y lo calculamos de forma dinámica, utilizando las funciones matemáticas mat.sin y mat.cost. Al multiplicar estas funciones por diferentes frecuencias dentro de nuestro contador de tiempo, logramos un movimiento oscilatorio mucho más orgánico. Aplicando exactamente la misma base matemática que ya habíamos utilizado en el proyecto de Java, una vez que el origen de coordenadas ya está trasladado a su nueva posición calculada, simplemente mandamos a llamar la función ctx.roundrig. En esta instrucción se encarga de dibujar nuestro rectángulo definiendo su ancho, alto y su radio de las esquinas redondeadas, trazándolo perfectamente centrado, basándose en un nuevo origen temporal que acabamos de definir con la traslación. Ahora sí, pasando a la siguiente figura, que es el círculo, aquí implementamos una animación diferente, un escalamiento pulsante. Para lograr esto aplicamos una función, la ctx.scalate, la cual modifica dinámicamente las proporciones de los ejes X y Y en un fotograma específico. Una vez aplicada esa escala, utilizamos el método ctx.arc para trazar la forma geométrica. A diferencia de rectángulo, arc requiere parámetros más detallados. Primero pasamos por coordenadas X y Y que definen su centro, seguido del radio y finalmente de ángulos trazados. Como Canvas maneja ángulos en radianes, establecemos un inicio en 0 y al final en 2 veces pi, por lo que matemáticamente nos dibuja el círculo completo y cerrado. Para darle un estilo y no dejarlo como una figura plana, le aplicamos un degradado radial. Esto lo hace mediante un método Clear Radial Gradient. Si analizan la estructura de esta función, se darán cuenta que la operación, bajo la misma lógica de que la clase Radial Gradient Paint que utilizamos en nuestro proyecto anterior de Java. Al configurar este degradado, lo que hacemos es desplazar el punto ligeramente hacia la parte superior izquierda. Con este simple ajuste de coordenadas del gradiente, logramos simular una fuente de iluminación que le da volumen a la figura, creando un aspecto tridimensional bastante profesional, utilizando únicamente código. Para construir nuestro polígono, que en este caso es un hexágono, aplicamos una rotación continua, utilizando el método ctx_rotate. A esta función simplemente lo pasamos como parámetro, nuestra variable de ángulo, lo cual se va actualizando en cada fotograma del bucle. Ahora, como Canvas no se cuenta como una función nativa para dibujar polígonos de múltiples lados directamente,
nosotros tenemos que calcular las coordenadas de sus 6 vértices. Para lograr esto, iteramos con un ciclo y aplicamos la misma fórmula trigonométrica que ya habíamos trabajado en Java. Obtenemos la posición del eje X calculando el coseno del ángulo y la posición del eje Y con el seno multiplicado por ambos resultados por el radio de nuestra figura. Bien, el proceso para plasmar esto en pantalla lo hacemos mediante la API de trazados. Siempre iniciamos declarando Beijing Path, como lo observan. Luego, con la instrucción mops2, posicionaremos nuestro origen de las coordenadas del primer vértice calculado. Para el resto de los puntos iteramos usando Lie2, que se encargará de trazar las líneas rectas que conectan cada vértice en secuencia. Y al terminar lo llamamos a Close Path para unir únicamente el último punto con el primero al cerrar el perímetro. Esta secuencia exacta: abrir la ruta con Beijing Path, definir coordenadas con comandos trazados, cerrarla y finalmente aplicarlas con Fill o dibujar el contorno con Stroke. Es el patrón fundamental en Canvas. Cualquier forma personalizada o compleja que necesiten crear programas siguiendo rigurosas, esta es la misma estructura. Muy bien, para finalizar con la parte de trazos, Canvas cuenta con métodos nativos para generar curvas de Bézier, lo cual nos permite crear líneas mucho más suaves y orgánicas. En este proyecto pues implementamos dos métodos distintos. El primero, que es el Quadratic Curve Tool, que utiliza para generar una curva cuadrática. Este método en sí requiere que pasemos las coordenadas de un inicio punto de control, seguido de las coordenadas del punto final del destino. Si analizamos nosotros su comportamiento, es exactamente la misma estructura que utilizábamos con la clase QuiteCurve 2. QuiteCurve 2 en Java. Solo que adaptada a la sintaxis de esta nueva API. El resultado método de Bézier Curve 2. La diferencia es que principal radica en que el método recibe las coordenadas de dos puntos de control independientes antes del punto final, dando mucha más flexibilidad sobre la tensión y forma de la línea. Esto vendrá siendo nuestro equivalente directo a Cubic Curve 2D, porque para hacer que esto fuera dinámico, decidimos no usar valores estáticos. En su lugar, animamos los puntos de control calculado sus posiciones X y Y, con funciones del seno y coseno, asociadas a nuestro ciclo de animación. Al estar modificando constantemente las posiciones de estos controles, obligamos a curvas a estirarse y cambiar de forma en tiempo real. Además, programamos unos pequeños círculos de colores que se dibujan exactamente en esas coordenadas calculadas. Así, el objetivo de agregar estos marcados visuales es que se pueda observar. Si analizamos a detalle el comportamiento de este punto de control amarillo, notaremos que su movimiento no es una forma circular perfecta. Esto se debe a que calculamos sus variables en el eje horizontal con la función seno y una frecuencia de 0.04, mientras que para el eje vertical usamos el coseno a una secuencia de 0.03. Este pequeño desfase matemático es lo que obliga a la curva a modificar su tensión de una manera tan orgánica en cada fotograma. Como pueden notar, pues es estrictamente la misma lógica algorítmica que ya aplicamos en la materia usando la clase QuiteCurve 2D en Java, pero implementada directamente de la API nativa de Canvas. Con esta demostración de trazos dinámicos, concluyo formalmente la explicación de todo nuestro código para este primer archivo de Canvas y JavaScript. De mi parte sería todo, y a continuación mi compañera Abraham les presentará el segundo archivo del proyecto para explicarles a fondo cómo funciona la graficación utilizando la tecnología SVG.
Muchas gracias, David. Pues bueno, antes de explicarles, me voy a presentar. Mi nombre es Abraham Israel Vázquez Ávila y ahora voy a hablar sobre SVG. ¿Qué significa SVG? Significa Scalable Vector Graphics o gráficos vectoriales escalables. Desde mi perspectiva, la diferencia entre fundamental con Canvas es que SVG funciona con un lenguaje de marcado muy parecido a HTML. En lugar de dibujar directamente sobre un lienzo mediante instrucciones de renderizado, aquí describo las figuras utilizando etiquetas y atributos de texto, y es el navegador quien se encarga de interpretarlas y renderizar automáticamente. Además, algo que considero muy importante es que cada figura creada por SVG existe como un elemento independiente dentro del DOM del navegador. Eso significa que puedo manipular un objeto o cada objeto de manera individual utilizando CSS y JavaScript. Igual haría con un elemento HTML. Por ejemplo, puedo cambiar colores, aplicar animaciones, modificar posiciones o responder eventos de interacción sin necesidad de volver a dibujar toda la escena. Otra ventaja es que me parece relevante es que al trabajar gráficos vectoriales, la figura pueden escalarse a diferentes tamaños sin perder calidad ni nitidez. Lo que hace es SVG que sea muy fácil y muy útil utilizar para las interfaces, iconos y diagramas y visualizaciones donde se necesita mantener una buena resolución en cualquier dispositivo. Ahora les voy a explicar cómo funciona el elemento SVG como espacio de trabajo. Aquí, desde mi punto de vista, el elemento SVG actúa como lienzo vectorial donde puedo colocar y organizar todas las figuras que deseo representar. Sin embargo, a diferencia de Canvas, aquí no trabajo directamente con píxeles, sino con elementos y coordenadas vectoriales. El atributo de bytebox es uno de los más importantes porque define el sistema de coordenadas interno del documento SVG. Por ejemplo, cuando utilizo bytebox igual entre comillas 0,0900 y 520, estoy indicando que el área interna comienza de la posición 0,0 y se extiende a 900 unidades del eje X y 520 unidades al eje Y. Esto me permite establecer un espacio de referencia fijo para ubicar cada uno de los gráficos de una forma más precisa. Además, algo que considero una gran ventaja en SVG se puede escalar automáticamente el tamaño que asignemos sin perder la calidad visual. Esto ocurre porque trabaja con vectores y ecuaciones matemáticas en lugar de píxeles. Gracias a ello, pues las figuras mantienen nitidez y proporciones independientes de si las visualizo en una pantalla pequeña o las amplío en una mayor. Por esta razón, SVG resulta especialmente útil, ya que para gráficos, iconos y diagramas de interfaces responsivas donde la calidad y la adaptabilidad son aspectos más importantes. Ahora voy a explicar el bloque Def, que considero una parte muy importante dentro de SVG, porque funciona como espacio donde puedo definir recursos reutilizables, y aquí es donde colocamos elementos como degradados, filtros, patrones o cualquier recurso que después quiera aplicar a diferentes figuras sin tener que describir el mismo código varias veces. En este caso, dentro del Def, tengo definidos varios recursos en Line Gradient que utilizo para rectángulos y un Radial Gradient. Aplicado al círculo también un filtro para generar el efecto de sombra. Cada uno de esos elementos posee un identificador mediante el atributo ID o ID, lo que permite referentes posterior desde cualquier figura SVG. La referencia se utiliza el sintaxis URL entre paréntesis y gato nombre del ID. Por ejemplo, cualquier figura que necesitas usar un regador o un filtro, simplemente hago referencia al identificador correspondiente al navegador, aplica automáticamente ese recurso. Es algo muy importante, ya que parece muy útil desde el enfoque que evita duplicar el código. En el lugar de escribir el mismo degradado o efecto en cada figura, lo defino solamente una vez dentro del def y luego lo reutilizo donde es necesario. Esto hace que el código sea más limpio, organizado y fácil de mantenerse, especialmente cuando el proyecto crece o incluso incluye muchas figuras y estilos.
Pues ahora les voy a explicar la etiqueta rect, que es la que se encarga de dibujar rectángulos dentro de SVG. Desde mi experiencia, esta etiqueta es una de las más utilizadas porque permite crear figuras básicas de forma más sencilla y personalizable. Sus atributos principales son X e Y, que utilizo para definir la posición inicial del rectángulo dentro del sistema de coordenadas. Luego están Weight y Height, que determinan el ancho y la altura de la figura. Además, el atributo Rx me permite redondear las esquinas, lo que ayuda a darle una apariencia más suave o moderna al elemento. En cual el estilo visual, el atributo Fill, define el color o relleno del interno del rectángulo, mientras que el Stroke establece el color del borde. Por ejemplo, en particular el valor, el Fill, no utiliza el color sólido, sino que apunta al degradado que definí previamente dentro del bloque def, usando la referencia URL entre paréntesis y gato grad red. De esta forma el rectángulo obtiene de manera automática el efecto visual de degradado reutilizable. Además, el rectángulo le asigna la clase mover lento, lo cual aplica una animación en SSS. Gracias a esta animación el elemento se desplaza suavemente de un lado a otro, agregando movimientos de interacción visual. Así que esto demuestra cómo SVG, al combinarse fácilmente con SSS, para crear elementos dinámicos y animación sin necesidad de volver a dibujar la figura constantemente. Ahora te voy a explicar la etiqueta Circle que utilizo para dibujar dos círculos dentro de SVG. A diferencia de las otras figuras, esta etiqueta es bastante sencilla porque únicamente necesita tres atributos principales, que es CX y CY, que definen la posición dentro del círculo en la eje de X y R, que representa el radio. Algo que me parece interesante es que resulta más simple que el método ARC de Canvas, ya que aquí no necesito especificar ángulos de inicio ni de fin para generar la figura. Simplemente defino el centro y el radio, y el SVG se encarga de dibujar el círculo completo automáticamente. Además, este elemento le asigné la clase pulsar suave, lo cual aplica su animación de CSS basado en escalamiento. Esta animación hace que el círculo cambie gradualmente de tamaño, aproximadamente entre 0.7 y 1.3, creándole un efecto de pulsación que aporta la dimensión al diseño. También quiero destacar que el uso del degradador radial aplicado al círculo, al desplazar el punto de luz dentro del degradador, logro generar un efecto de iluminación similar al interior de implementar en Java, utilizando Radial Gradient Paint. Esto me permite simular la profundidad y el volumen de manera sencilla, que mantiene una apariencia visual consciente entre ambas tecnologías. Ahora te voy a explicar la etiqueta Polygon que utilizo cuando necesito crear figuras formadas por varios vértices conectados. Esta etiqueta recibe un atributo llamado Point, donde especifico las coordenadas de todos los puntos que conforman la figura. Separado por espacios, SVG toma esas coordenadas y une automáticamente cada punto mediante líneas hasta cerrar el polígono. En este caso estoy trabajando con un hexágono, por lo que necesito definir sus 6 vértices. Estos puntos fueron calculados previamente para mantener la forma regular de la figura. Por ejemplo, el vértice superior está ubicado en 0, menos 75. Luego el siguiente punto corresponde aproximadamente al 65 menos 37. Y así continúo definiendo las coordenadas hasta complementar los 6 puntos del hexágono. Algo que considero muy importante es de que el método que permite construir figuras complejas con mucha precisión, ya que únicamente necesito controlar las coordenadas que cada vértice. Además, si modifico alguno de los valores, puedo cambiar fácilmente la forma o proporciones del polígono. Por otra parte, el hexágono le asigné la clase girar lento, lo cual aplica la animación de CSS de rotación. Esta animación realiza un giro continuo de 0 hasta 360 grados en un intervalo de 4 segundos y se repite de forma infinita. Gracias a esto, la figura adquiere movimientos sin necesidad de manipular constantemente con JavaScript.
aprovechando directamente las capacidades de animación de CSS sobre el elemento SVG. Ahora voy a explicar cómo SVG maneja las líneas y los trazos. Una ventaja que se encuentra es de que SVG es que ya incluye etiquetas específicas para este tipo de elementos, lo que hace que el trabajo sea más directo y organizado. Entonces, la etiqueta line se utiliza para dibujar una línea recta entre puntos para definir lo que necesito, que son 4 atributos principales de x1 y y1, que representa el punto inicial, y x2 y y2, que indica el punto final. Con estos valores SVG genera automáticamente el segmento entre ambas coordenadas. Por otro lado, el point line me permite los múltiples puntos de secuencia mediante el atributo points, a diferente del polygon. Esta figura no cierra automáticamente el recorrido, sino que el trazado permanece abierto y su comportamiento es parecido a realizar varias llamadas consecutivas en Line 2 en Canvas, uniendo punto tras punto para formar una trayectoria. Además, en ambos estoy utilizando el stroke dash array y stroke de shuff set para controlar el estilo del trazo, y stroke dash array define el patrón de segmentos y espacios, mientras que el stroke dash shuff set desplaza ese patrón a lo largo de la línea. Cuando combino las propiedades de animación en SSS, lo que genero el efecto visual donde parece que la línea de dibujando progresivamente al cargar la página. Este recurso es muy útil para crear animaciones de presentaciones, diagramas dinámicos o efectos de entrada visual que hacen más interactiva su interfaz. Ahora siguiente voy a explicar la etiqueta pad, que considero lo más potente y flexible dentro de SVG. ¿Por qué? Porque permite construir prácticamente cualquier figura o trayectoria a diferencia de elementos como red, circle o polygon. Aquí no estoy limitando una forma específica, sino que puedo definir recorridos completamente personalizados. Todo el dibujo se controla mediante el atributo D, en cual contiene una secuencia de comandos que describen cómo debe de construirse la trayectoria. Por ejemplo, el comando M corresponde al move to y utilizo para mover el punto de inicio sin dibujar el comando. El comando L funciona como el line to, crear líneas rectas entre puntos. También existen comandos como curvas, K, que representa quadrant curve to, donde utilizo único punto de controlar para definir la curvatura, mientras que C corresponde a Bezier curve to, permitiéndome trabajar con curvas de Bezier mediante 2 puntos de control para obtener trayectorias más complejas y suaves. Y finalmente Z, que equivale a close path, cerrando automáticamente las figuras al conectar el último punto con el de inicial. Algo importante que deben de tener en cuenta es la diferencia entre la mayúscula y la minúscula en los comandos, ya que cuando escribo los comandos en mayúscula las coordenadas son absolutas, es decir, se calculan desde el origen del sistema de coordenadas. En cambio, cuando son minúsculas las coordenadas son relativas, a la cual la posición actual del cursor del dibujo. Pues ahora sí, en un ejemplo nuestro, el primer pad indica que lo siguiente: primero ejecuto M 450 390, lo que mueve el punto de inicio a esa posición. Después utilizo la curva cuadrativa, que en el comando Q establece un punto de control en 520 y 290, y definido como el punto final de 590 y 390. El resultado de la curva suave que asciende y luego descienden, generando la trayectoria que estamos observando en la figura. Ahora voy a explicar la figura amarilla, que está construida utilizando un pad compuesto. En este caso combiné varios comandos dentro de una sola trayectoria: move to, Bezier curve to, line to, quad to y close path, lo que permite crear una forma más compleja y personalizada. De mi perspectiva, este enfoque está muy similar a lo que hacía anterior con el pad en Java, donde podía ir y agregando segmentos y curvas paso a paso hasta construir la figura final.
La lógica es prácticamente lo mismo. Inicio de la trayectoria, agrego líneas, o bueno, se agregan las líneas y curvas y finalmente cierro con el contorno para complementar la forma. Sin embargo, aquí aparece una diferencia importante respecto a otras interpretaciones de la animación y no la realizo con SSC, sino mediante Anime Transform, que es el sistema de animación nativo incorporado directamente en SVG. Eso significa que la animación forma parte del propio elemento gráfico y no depende del estilo externo. Dentro de los elementos SVG, defino explícitamente lo que la transformación que quiero aplicar. En este caso, establezco una rotación desde 0 hasta 360 grados con una duración de 6 segundos, que repitiéndose de forma infinita. Gracias a esto, la figura amarilla gira continuamente, manteniéndose toda la animación encapsulada dentro del mismo SVG. Algo que parece interesante, que es que Anime Transform permite animar transformaciones como rotación, traslación, escalado o inclinación directamente sobre el elemento, ofreciendo que la alternativa muy integrada y limpia para crear movimientos sin recurrir necesariamente a JavaScript o CSS. Ahora, si bien te voy a explicar cómo funcionan las animaciones en CSS dentro de SVG. Algo que considero muy importante y muy práctico es que se comportan exactamente igual que en HTML tradicional. Las animaciones se definen mediante case frames, donde especifico un estado inicial y un estado final a partir de estos valores. El navegador se encarga de interpolar automáticamente todos los intermedios para generar la transición o el movimiento de una manera fluida. Esto simplifica mucho proceso porque no necesito escalar manualmente cada paso de la animación. En este proyecto estoy utilizando 5 animaciones principales, cada con una función específica. Por ejemplo, aquí girar es realizar una rotación continua desde 0 hasta 360 grados, permitiéndose la figura que complemente un giro completo y se repita de una forma cíclica. Y pulsar es la que aplica la transformación de una escala de varias aproximadamente entre 0.7 y 1.3, creando el efecto visual y de expansión y de contracción que simula un pulso. Mover es el que desplaza el elemento sobre el eje X y moviéndolo aproximadamente desde menos 60 hasta 60 píxeles, generando un movimiento lateral suave. Trazar línea utiliza el stroke de Show Set junto al patrón definido stroke dash right para crear el efecto para que el trazo se vea dibujando progresivamente a medida que inicia la animación. Y cambiar color modifica gradualmente el color elemento realizando una transición cíclica entre 4 y diferentes colores, aportando una dimensión visual al diseño. Lo interesante de aquí es que la animación pueden cambiar directamente los elementos de SVG, ya que permitiendo crear gráficos interactivos y dinámicos sin necesidad de dibujar manualmente cada figura ni utilizar lógica adicional en JavaScript. Ahora te voy a explicar el efecto hover, que en este caso logra únicamente el CSS puro, sin necesidad de utilizar JavaScript. Esto demuestra una de las ventajas más interesantes en SVG al formar parte del DOM. Cada figura comportarse como cualquier otro elemento HTML y responder directamente de los estilos y de las interacciones. La interactividad lo implementé mediante la clase interactivo. Dentro del selector hover apliqué la propiedad filter brightness entre paréntesis 1.5, lo que provoca que cuando el cursor del mouse para pasar sobre la figura que tenga esta clase, su brillo aumenta automáticamente. Además, para que el cambio no ocurra de forma brusca, utilicé la propiedad transition, una duración de 0.2
Gracias a esto le incrementó la reducción del brillo y se realizó de manera suave y progresiva, generando una interacción visual más agradable para el usuario. Entonces, algo que considero muy importante aquí es que especialmente es de que todas las interacciones se consiguen sin escribir una sola línea en JavaScript, simplemente que se aprovechó las capacidades de CSS aplicando sobre elementos SVG, lo cual reduce la complejidad y mantiene el código más limpio y más fácil de mantener, ya que precisamente esta combinación entre estructura vectorial y estilos y eventos nativos es uno de los puntos más fuertes en SVG, ya que permiten construir interfaces o interacciones de una forma más eficiente. Ahora, ya que analicé ambas tecnologías, surge una pregunta muy importante: ¿cuándo conviene utilizar cada una? Desde mi perspectiva, tanto Canvas como SVG tienen fortalezas diferentes y la elección depende del tipo de aplicación o gráficos que quieras desarrollar. Por un lado, Canvas resulta más adecuado cuando necesito trabajar con animaciones complejas o con una gran cantidad de elementos que combinan constantemente en cada cuadro. Por ejemplo, si considero ideal para videojuegos, visualización de datos en tiempo real o simulación o efectos de partículas o en escenas donde se actualizan continuamente. Eso se debe a que Canvas trabaja directamente con píxeles dibujando sobre un lienzo mediante instrucciones de renderizado, aunque cada actualización implica volver a dibujar la escena. En este enfoque solo suele ser más eficiente cuando existen mucho más objetos dinámicos moviéndose al mismo tiempo. Por el otro lado, SVG lo considero más apropiado, ya que para gráficos estáticos, animaciones sencillas, iconos de diagramas, ilustraciones y cualquier elemento que necesites escalar perfectamente sin perder calidad, al estar basándose en vectores, mantienen cualquier nitidez independientemente del tamaño o resolución. Además, una diferencia es que para mí es muy importante que el elemento SVG forma parte del DOM del navegador. A esto puedo aplicar estilos con CSS, manipular elementos de JavaScript, agregar elementos de interacción y mejorar aspectos relacionados a la accesibilidad de una manera mucho más sencilla. En resumen, desde mi punto de vista, si necesito de rendimiento y animación intensiva, pues elegiría Canvas, ya que pues necesito la escalabilidad, la interactividad y la facilidad de manipulación. Y yo optaría por SVG. Ambas tecnologías son potentes y muchos proyectos incluso pueden complementarse entre sí y aprovechar la ventaja de cada una, aprovechando pues cada las herramientas que tiene cada una. Entonces, ya para finalizar este comportamiento, quiero destacar una gran diferencia importante entre ambas tecnologías. En Canva, yo controlo manualmente cada cuadro utilizando JavaScript. Eso significa que debo actualizar posiciones, borrar el contenido anterior y volver a dibujar en los elementos constantemente cuando existan una animación. Tengo un control totalmente del proceso de renderizado, pero también implica una mayor responsabilidad en la lógica y actualización de la escena. En cambio, en SVG el enfoque diferente. De aquí las animaciones se declaran mediante CSS o elementos nativos y luego el navegador se encarga en ejecutarlas automáticamente en el lugar de redibujar manualmente. Cada cuadro simplemente define el comportamiento deseado y el sistema ha realizado la interpolación y el movimiento por sí mismo. Sin embargo, aquí algo que considero muy importante para esos recursos es entender que aunque Canvas y SVG tengan formas distintas de implementarse, ambos competen con los mismos fundamentos gráficos, ya que trabajamos anteriormente en Java. En ambos casos se utilizan conceptos como coordenadas, colores, transformaciones, líneas, curvas y sistemas de posicionamiento. La diferencia principal no está tanto en la teoría, sino que en la manera de expresarlas. En Java lo que hacíamos en métodos y clases, aquí utilizamos una sintaxis orientada en el entorno web mediante JavaScript, HTML, CS y CSV. Y por ejemplo,
O por eso pues debemos que pues utilizar y aprender las herramientas que pues las básicas que complementen a cada una. Lo que estoy haciendo es trasladar los mismos principios gráficos o tecnologías adaptadas al ecosistema web. En la segunda parte trabajé con SVG, donde exploré elementos y herramientas para crear y construir gráficos vectoriales. Comencé utilizando etiquetas básicas como Rex, Circle y Polygon para crear figuras geométricas fundamentales, y después avancé hacia elementos Line y Polyline que me permitieron representar trazos rectos y secuencias de puntos. Posteriormente trabajé con Pad, que yo considero que es la herramienta más potente en SVG, ya que utilizando sus comandos M, L, Q, C y Z para construir trayectorias de forma completamente personalizadas. Gracias a esto pude crear figuras más complejas aplicando líneas, curvas cuadráticas y la curva de Bézier. Además, incorporé recursos reutilizando mediante el bloque def, donde definía degradados y efectos visuales, lo que luego reutilicé en distintas figuras. También implementé animaciones utilizando CS con keyframes, y así animaciones como Transform, que corresponde al sistema de animación nativo de SVG. Finalmente, algo que considero una conclusión más importante en principios matemáticos y gráficos que hemos utilizado durante presentes, conceptos como coordenadas, transformaciones, curvas y colores y posicionamientos se mantienen independientemente de tecnologías utilizadas. Con esto comprobé que fundamental de los gráficos son universal y pueden aplicarse en diferentes entornos, ya que se ha trabajado con JavaScript o Java o SVG. Lo que cambia es únicamente la sintaxis y la forma de la implementación. Espero que esta exposición y la manera de la explicación haya sido útil y clara para ustedes. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.